Vidas prestadas. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para la no ficción, para la poesía, para la literatura infantil, para el arte, para el cine, la televisión, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con la escritora y crítica literaria Gabriela Borrelli Azara sobre su libro Montevideo 1938, El verano interminable. Laura Kuckerman recomienda En la naturaleza las cosas crecen, un libro de Ji-Yun Lee, y Juan Vituli lee Río de las congojas, de Libertad de Mitrópolos. Vidas prestadas. Gabriela Borrelli Azara es escritora y crítica cultural. Nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980. Estudió letras en la Facultad Nacional de Lomas de Zamora. Condujo programas dedicados a la difusión de la literatura en Radio Nacional, en Radio del Plata, en AM750 y en Futurock. Escribió artículos sobre poesía latinoamericana y colaboró para diferentes medios gráficos de Argentina y Uruguay. Publicó Océano, Lecturas Feministas 1 y 2, Vidrio, Hamaca Paraguaya, Cartas a Jóvenes Poetas, La Pura Calma y Aquí Argentina. Actualmente participa en el canal de streaming Gelatina. Editorial La Libre publicó recientemente Montevideo 1938, El verano interminable, un ensayo delicioso que continúa una investigación sorprendente. Sucede que Gabriela logró reconstruir un encuentro público hasta ahora casi desconocido que mantuvieron las tres grandes poetas del Cono Sur, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarburu, en la capital uruguaya, pocos meses antes del suicidio de Alfonsina. Gracias, Gaby, por estar en Vidas Prestadas finalmente. Finalmente, gracias. No, para mí hermoso, Inde, compartir Vidas Prestadas con vos. Me encanta. Un placer. Gracias. Me acuerdo que cuando en las primeras temporadas hablamos de Vidrio, yo recomendé Vidrio, eso sí me acuerdo, pero nos había quedado pendiente en algún momento juntarnos como para charlar. Y yo tengo la sensación de que este libro, primero porque es un libro de mujeres, ¿no? Y lo que me gustó es ver cómo pudiste de algún modo traducir todo lo que te pasa en términos de la divulgación de la poesía, de la divulgación del trabajo de las mujeres en la literatura, en esta investigación y en este ensayo, como si hubiera habido una condensación de todos tus intereses. ¿Es así? Es así, mira, lo leíste mejor que mi psicoanalista. Realmente, ahí está como una buena lectura, es una lectura psicoanalítica siempre. Sí. Porque realmente vos sabés que es el libro, le decía a mi psicoanalista, es el libro más chiquito, pero mis obsesiones están muy dispersas en todo lo que hago. Bueno, Vidrio, que estuvo en Vidas Prestadas, creo que leí un fragmento, y tiene otro clima, ¿no? Absolutamente, otro clima más trash, en la narrativa soy más trash, pero bueno, tiene siempre las mismas obsesiones que creo que vuelven en diferentes formas, ¿no? El feminismo, la poesía, la literatura y qué hace la literatura en una vida y también las relaciones que se forman en esa literatura. Lecturas Feministas es una antología pero que surge de la militancia y un poco explorar cómo los libros nos unen de alguna manera aunque no nos conozcamos, ¿no? Esa unión que me parece que es muy hermosa, que une... Es una cofradía, la cofradía de los lectores. Exacto, una cofradía de los lectores que vos compartís una emoción con alguien completamente diferente a vos. Y me parece que este tiempo político pide eso, ¿no? Esta idea que donde todo el tiempo estamos pensando en lo que piensa el otro, a ir a lo que siente el otro. Y la literatura es un camino para eso, y la poesía también sobre todo. Y vos sabés que este libro tan chiquitito, tenés razón, es chiquitito porque forma parte de esa colección de libros chiquitos de La Libre, y es un ensayito, condensa todo eso, porque también condensa un poco mi vida en la radio, porque empiezo buscando la voz de Alfonsina. Sí. Y entonces es un poco traer todo lo que me pasé haciendo 20 años, que era buscando audios, buscando audios de escritores, de poetas, de cantantes. ¿Sabés lo que pensaba cuando te leía esto? Decís, busco una voz. Y yo pensaba... Yo persigo una forma, pensaba en Rubén Darío, pensaba cómo incluso tu escritura, si bien en principio uno dice es una escritura mucho más llana, mucho más accesible, sin embargo está atravesada por la poesía. Sí, es lo que más leo todo el tiempo. Claro. Es lo que más leo, es lo que más me atraviesa, son mis obsesiones más profundas, y
Sí, leo poesía constantemente, ¿no? Todos los días. Y además me relaciono, doy taller de poesía. Bueno, y también el último programa que hice en radio fue un programa de poesía. Sí. Es como que. Y la poesía tiene esa aparición fantasmal, Sí, ¿no? sí. En la lengua de una. Aparece fantasmal un verso. Sí. Queda voz y a veces, mira, nunca lo conté, pero Tom Lupo, con el que trabajé muchos años, que fue para mí todo. Claro. Cuando, Hablando de persigo una voz, persigo busco una voz. Y Rubén Darío también, que le encantaba el Rubén Darío. Qué bárbaro. A lo último, él, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con un derrame cerebral, entonces tenía muchos problemas del habla. Sabes que nosotros hacíamos vidas prestadas en horario. Era en pandemia. Claro, él igual estuvo antes. Pero lo repetían. Ah, lo repetían, sí, es verdad. Pegado a nosotros. Repetían a Tom en Nacional. En Radio Nacional. Me recuerdo que lo escuchaba. Sí, sí, sí. Bueno, y a lo último, él a veces hablaba cuando estaba enfermo y de repente decía un verso, un poema. Qué bárbaro. Entonces, ¿no? Como si me estaba hablando de repente y decía, buscar no es un verbo, no indica acción, y seguía hablando. Entonces era como, esa era Pizarnik, claro. Tom tenía tanto la obra de Pizarnik en la cabeza, la obra de Escudero en la cabeza, que cuando hablaba había algo de habla, y creo que siempre me quedé con esa imagen como una metáfora de leer y escribir, ¿no? Sí. Que aparece, se va incorporando a tu lengua de una manera no pensada. Una no piensa que va a citar, pero de alguna manera es una cita constante, ¿no? Sí, porque estás como atravesado por lo que lees. Es sí. Imposible no estar atravesado por lo que lees. Y el poema tiene esa forma de impregnarse, ¿no? De quedarse con vos, se queda pegado. A mí me gusta, a veces hablando con narradores, yo la verdad lo digo siempre, yo soy así como una especie de turista absoluta con la poesía, no para nada me pasa lo que te pasa a vos, que es lo que más lees, por el contrario, leo más narrativa y hasta ensayo, te diría. Pero sí hay poemas que me gustan, hay poetas que me gustan, hay poetas con los que me siento más cómoda, digamos, con Juana Viñosi me siento muy cómoda, por ejemplo, con Silvina Giagante me siento muy cómoda, por ejemplo, para hablar de distintas generaciones y demás. Pero sí me gusta cuando los narradores cuentan que leen poesía como una manera de iluminarse un poco también, ¿no? A la hora de escribir, como que la escritura no es solo contar, sino cómo. Y entra en un clima, ¿no? Bueno, Selva Almada, en La Casa, creo que tiene ella es muy lectora, ¿no? Selva piensa, porque es muy lectora de Estela Figueroa. Sí, la de Santa Fe. Que es una poeta que a mí también me gusta. También, sí. Y Selva no escribe poemas, pero hay algo en su narrativa que está totalmente contaminada, impregnada, en Cabezón también. Sí. No sé, otras y hay, bueno, acabo de leer una novela que me pareció espectacular, se llama Amada Lesbia, de Elvira Orfé. Ah, sí, la que acaban de publicar, el rescate que hicieron en la editorial nueva. Y es rarísima esa novela. Yo leo mucha novela, y poesía, ¿no? Sí. Y esa novela es como un poema que no termina. Es como que Elvira Orfé estuviera tomada por un Bueno, poema. es Catulo, Es ¿no? Catulo, exacto. Está tomada por Catulo. Está tomada por Catulo. Y es una novela, pero la doy en el taller justamente para ver las formas, las diferentes formas en que el poema, o las formas que puede tomar el poema, ¿no? Como decía Lamborghini, la forma de poema es una desgracia pasajera. Lamborghini el poeta. Osvaldo. O no. Osvaldo. ¿Lo decía Osvaldo? Lo decía Osvaldo, no Leónidas. Ah, mirá. Osvaldo Lamborghini, que escribió varias narrativa, pero escribió poemas. Decía, por eso decía, como él era narrador, decía, la forma de poema es una desgracia pasajera, ¿no? Claro, porque ese pasaje entre poema. Y yo, la verdad que me gusta esa
esa movilidad entre géneros. Ahora, me siento cómoda. Volvamos un rato, Sí. porque yo podría estar con vos Sí, hablando no, sí. ahora, pero volvamos un rato a Montevideo, Sí. 1938, el verano interminable, que como título además es divino, es divino solo Montevideo 1938 y solo el verano interminable, y juntos es una bomba, o sea, me parece hermoso. Y lo que me parece hermoso es imaginar a esas tres mujeres en 1938 en Montevideo, pero en tu libro hay una previa que es Colonia, Ujú. que es donde Alfonsina se entera que las otras dos están en Montevideo. Sí. Se entera en realidad que está Mistral. Que está ¿no? Mistral, con quien ya tenía vínculo. Con que ya tenía bien una amistad, y se entera que va a estar obviamente acompañada de Juana de Ibarburu, porque Juana de Ibarburu actuaba como una anfitriona. Lógico, ¿no? uruguaya, era la poeta uruguaya. Pero ahí aparece un personaje que debo confesar, me quedé mucho pensando, sos la única persona que me dijo que la conocía. La profesora que yo le digo Taberny, Elsa Taberny, tal vez por una cuestión de que me gusta mucho cómo suena el apellido Taberny. No, o porque sos feminista. Porque soy feminista también. Claro. De Pucciarelli. Aparece este texto que me pareció, bueno, fue tan revelador para ese encuentro, porque yo sabía del encuentro y todas las crónicas que encontraba, aparecía que el Ministerio de Educación de Uruguay había tenido la feliz idea de armar un verano, por eso el verano interminable, ¿no? Un verano, el 27 de enero, en reunir a Storni, a Ibarburu y a Mistral en una serie de conferencias en el Instituto Acevedo, que pertenecía al Ministerio de Educación. Era también hay que ver la época, ¿no? Era una época donde se formaban mucho las maestras. Sí, claro. Era la formación, ¿no?, del Estado-Nación, bueno, a poco de la formación del Estado-Nación, las escuelas eran muy importantes, entonces siempre todos los gobiernos hacían como formación para maestras. Beatriz Arlo siempre hablaba de sus tías maestras. Total, sí. Su gran formación tuvo que ver con sus tías maestras, exactamente. Sí, exacto, era ese momento donde la maestra se estaba formando en todo lo que resiste hoy es una maestra. Qué ¿no? respeto había por esa figura, además, Total. ¿no? Y era formarse constantemente. Entonces la llevaban a Mistral específicamente para que diera una conferencia a maestras. E iban muchas profesoras y docentes. Y entonces doy con un texto que está en un libro perdidísimo que yo había dado con ese libro porque estaba buscando información sobre María Granata, una poeta que murió a los 105 años. Un texto que se llama La Mujer Argentina. Y ahí, en ese libro, había diferentes mujeres que hablaban. Una arquitecta, una bióloga, una médica, una ama de casa y una profesora de literatura. La profesora Elsa Taberny, que contaba el último verano de Alfonsina Storni. Y ahí, en el último verano de Alfonsina Storni, que Taberny cuenta que ella se encuentra en 1938, en enero, estaba en Colonia veraneando con su madre, se encuentra con quien ella cree ver en la playa, que es Alfonsina Storni. Y se acerca y le dice: Alfonsina Storni, soy la profesora Elsa Taberny, me encanta tu poesía, me gusta Rilke, leo poesía. Y ahí empiezan a charlar en la playa. Que quiero decirle a los que nos escuchan que lo que tiene el modo en que Gabriela narra ese encuentro, la mayoría de nosotros alguna vez pasamos, los que tenemos que ver con la literatura, alguna vez fuimos a la playa, alguna vez chusmeamos también, las mujeres alguna vez chusmeamos con otra mujer, alguna vez incluso se nos acercaron o nos acercamos a alguien para hablar. Y lo impresionante es lo que surge de esa conversación y de ese cuchicheo, ese chismoseo así de playa. Sí, y además yo quería dejar cuenta de esto, ¿no? Taberny le dice: voy a ver a Mistral, ¿no? Y entonces Storni, es increíble lo bien que lo narra Taberny, que una se da cuenta que Storni le dice: Mistral está, yo no sabía nada, ¿no? Entonces... Y una simple palabra, que me parece que es la clave, estamos spoileando, pero en la literatura eso funciona muy bien. Una simple palabra que es
mándele mis saludos a Mistral, ¿no? Muy teatro, sí. Muy sí, teatro, muy ¿no? Y bueno, Storni era actriz. Claro, claro. Yo me la imagino toda espamentosa diciendo, ¿la vas a ver a Mistral? Mándele mis saludos. Dígale que Sí. Alfonsina Storni le manda saludos. Y que estaba muy cerca. Y que está y la verdad que Taberning es la que produce ese encuentro, ¿no? Eso me encanta. La encuentra porque iba a dar una serie de conferencias, Mistral, una serie de conferencias, y le dice, la primera vez que termina la conferencia, que estaba Ibarburu también, le dice, le manda saludos Storni, que Cumplió. que está en Colonia. Acá nomás. Acá nomás. Y entonces ahí se produce que Mistral la manda a buscar. Ahora, eso es una investigación, digamos. A mí me gusta porque tiene cierta cosa de policial Sí. también, tu libro. Esta idea de buscabas una voz y te topaste con un encuentro de 3 luminarias increíbles. Y algo que pensaba mientras lo leía y mientras leía algunas entrevistas que te hicieron, pensaba en esta tríada, pensaba en la tríada del 60 de Martha Lynch con Silvina Bullrich y Beatriz Guido. Pensaba en estos momentos en donde las mujeres, digamos, tenían incluso mayor visibilidad que los hombres. En los 60 esas mujeres la tenían. Pero en el caso de estas 3 grandes poetas de América, lo que pensaba también, y acá te voy a preguntar como crítica literaria, esto sucedía cuando la novela se convertía en el género por antonomasia. Las mujeres Sí. no publicaban tantas novelas. Total. No es que no las escribían, no las publicaban. Les dieron la poesía como si te dijeran hoy de nuevo volvé a la cocina. Absolutamente. Es algo así, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la verdad que siempre, después del 2018, cada ola piensa y revé, ¿no? Y siempre se dice, uy, poetas invisibilizadas. Ellas no eran ninguna Cero, poetas claro. invisibilizadas, ninguna de las 3. Lo que sí tenían y explotaron ese lugar, porque los tipos en esa época fomentaban mucho que ellas escribieran poesía. Así que yo acuerdo perfectamente con eso, como acuerdo con lo que pasó en los 60, ¿no? Yo la literatura de esa explosión de bestseller de la década del 60 de Beatriz Guido la veo a la luz de la proscripción del peronismo. Bueno, en el caso de Beatriz Guido, claramente. ¿No? Que Sí. digo, o Silvina Bullrich también, ¿no? Por una cuestión de clase también, ¿no? Una cuestión de clase, y porque el peronismo proscripto es un caldo de cultivo, no es tan directo, ¿no? Es decir, ¿qué se podía escribir o no? Como si la literatura dijera, bueno, de estos temas no vamos a hablar, escribimos en la Argentina con una palabra que no se puede decir, sea cual fuera, hay una prohibición de una palabra. Ese caldo de cultivo deja, ¿no?, que se fugue la crítica a la propia clase social por 3 mujeres de esa clase social. Y pasa lo mismo, creo, en la década del 30, donde ellas 3 como que se les da ese lugar y ellas con esa literatura también crearon una suerte de novela, ¿no? Digo, porque las mujeres leían tanto, más a Storni sobre todo, Sí. ¿no? A Storni se la leía, esto lo dice Sarlo, se la leía como siguiendo una novela de la tarde. Eso te digo, claro. Y a Mistral en algún punto también es muy ficcional, ¿no? Mistral crea como si crea hablando del hijo, de Dios, ¿no? Crea como una ficción, las 3 crean ficciones, y bueno, Ibarburu con el erotismo, ¿no? A Ibarburu le queda la parte erótica, el primer poema de Lengua de Diamante de Ibarburu es un orgasmo. Vos lo que decís es que es la única que no era feminista. Sí, claro. Por eso digo, es femenina, no feminista. Yo soy femenina, pero yo no soy feminista, claro, soy femenina. Así era, yo no soy feminista, soy femenina. Soy femenina y Ibarburu era así, porque ella amaba ser mujer. Bueno, es más, el libro de Lenguas de Diamante de Ibarburu fue muy criticado, ¿no? Por cómo ella exploraba ¿Cómo se atrevía? Cómo exploraba su sexualidad, pero nunca tenía, en toda la poesía de Ibarburu no hay una sola crítica Claro.
a los hombres como si la hay en Storni, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, Por sí. eso yo digo que son dos, que Gabriela Mistral no se quería quedar con la femenina y llamó una compañera feminista, ¿no? Claro, bueno, no, es que, claro, en términos, digamos, de elecciones sexuales eran bien diferentes las tres. Absolutamente. Una absolutamente. era lesbiana, siempre con compañeras, siempre Sí. tuvo parejas, mujeres y demás. La otra siempre era abandonada por los hombres, que era de la novela sentimental de la época. Total. Y la Juana de Ibarburu vivía bastante bien con el señor, ¿no? Sí, estaba casada con un coronel que además le dio su apellido. Ibarburu es la única que tiene el apellido de su marido, ¿no? Eso. Bueno, creo que es la única que tuvo marido. ¿o es la no? única que tuvo marido. Mira qué buen momento para decirte que dejamos un segundito, Sí. vamos a escucharlo a Juan Vituli leyendo la obra de otra genial escritora, en este caso argentina, Libertad de Mitrópolis. En voz alta. Cuentos breves, poesías, lecturas para compartir. Yo me quedé a acompañar a mis muertos, que no me dan las ganas de seguir, ni las piernas, además. De tener menos años, un suponer, los hubiera secundado en tamaña locura. Por ahora es pura mortificación, en derrotas y ventajas. No soy tan enteramente. Cuando llegué aquí, con Garay, yo era un mozalbete comedido y me vine sobre las aguas del río, que no soy de los que andan sobre la tierra. La tierra es breñosa, saca ponzoña de cualquier cosa, que una espina, la nigua, la baba del sapo, las picaduras, tantos agobios. Uno es liquidado por las meras sabandijas. El agua no tiene, sin embargo, se va en limpideces. ¿Onde se ha visto un agua que no sea más rápida que el hombre? La tierra lastima los talones del que no tiene caballo y obliga a que la pisen palmo a palmo. Así, pues, me quedé. 20 veces los timbúes me quemaron la casa, otras 20 la he vuelto a levantar. Los timbúes, o, más propiamente, una nación que se llama quiloazas, y también calchines. Siempre he dado batalla, y ahora que ellos se van yendo, me preparo para la última. Así es. Yo vine mozo, guapo y fuerte, pero ahora no me desmerezco. Bajé de la Asunción con Juan de Garay y una runfla de mozos como yo, mestizos. El río a la vera estaba, el río ahí sigue estando, igual que el camino al que las lluvias no logran borrar. ¿Y la tierra? La tierra siempre se malquistó con ellos, no la han sabido querer. Desencantar era lo que se habían propuesto hacer con ella. Fragmento de Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis. Y lo escuchábamos a Juan Vituli leyendo un fragmento de Río de las Congojas de Libertad de Mitrópolis. Juan Vituli nació en Rosario en 1975, estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, se recibió de profesor, en el 2003 viajó a los Estados Unidos, estuvo primero en Nashville, Tennessee, ahí obtuvo una maestría y un doctorado en literatura española, luego siguió viajando hacia el norte y se detuvo en South Bend, Indiana, y donde vive desde el año 2007, investigando y enseñando sobre el barroco como profesor en la Universidad de Notre Dame. Cuando su trabajo se lo permite, dice, escribe lo que define como literatura argentina de Indiana. Publicó libros de cuentos y poemas, lee y nada todos los días. Publicó los libros de Natando y otras criaturas de la costa, Interiores, a veces parecen tres, Primavera Indiana, Sur de Yakima, Mis piletas alemanas. Su libro más reciente es Bishop, un libro de cuentos publicado por Beatriz Viterbo, que recibió el último premio de la Fundación El Libro. Vidas prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos hablando de mujeres y estamos hablando con una mujer, con Gaby Borrelli Azara, a propósito de Montevideo 1938. A todo esto, el Azara. Uh-huh. Si te dicen Gaby Borrelli, ¿está bien? Sí, sí. Mi mamá nos anotó con los dos. Ah, eso quería Es el saber. de mi mamá, mi papá y mi mamá. Mi mamá, una feminista sin marco teórico, nos anotó en los 80. Por eso, muy temprano. Sí, muy temprano nos anotó en el. Y es muy llamativo porque yo me llamo solo Gabriela Borrelli Azara, no tengo segundo nombre, tengo dos apellidos, pero no tengo segundo nombre. Mis hermanos varones tienen dos nombres y dos apellidos, como que los hubiera. Y que no era era inusual. Era inusual, Sí, pero sí. mi mamá
mamá se Era hubiera... solo de clase alta. Eso es verdad, y no era el caso. Pero mi mamá, si hubiera podido, hubiera puesto solo el apellido de ella. ¿Ah, sí? Sí. Se ve que no hizo hasta lo que le permitió la ley. Entonces, ¿el feminismo viene de ahí? Yo creo que sí, mi mamá, digo, insisto, sin marco teórico y además ella es muy crítica, ¿no? Hay muchas posturas feministas actuales. ¿Vos no? Yo sí, pero en otro sentido, no en el sentido de Vos que ella. eres más radicalizada todavía, claro. Ella es muy, muy crítica, pero sí, siempre practicó un feminismo sin marco teórico. Fue una mujer que no estaba atenta a la mirada de los varones, Sí. que se realizó, tuvo una carrera. ¿Qué estudió? Abogacía, es abogada y Ah. fue toda la vida profesora universitaria Mira. de la Facultad de Derecho de Lomas. Claro. Así que sí, ella podríamos decir, yo la llamo una feminista sin marco teórico. Sí. Y es una gran lectora también, lee mucho. Ese concepto es interesante Sí. porque uno conoce de muchas mujeres que Totalmente. realmente lo han hecho muy bien en muchos sentidos sin saber qué es lo que estaban haciendo. Bueno, un poco podríamos encuadrar en ese feminismo con otro marco teórico a Mistral y Storni, ¿no? Bueno, con un marco en todo caso más literario también. Sí, en Mistral, ¿no? Es la más radical en ese sentido, que ella piensa mucho en la mujer, en el sentido de la mujer en una sociedad, la función que debe... Como docente, como además. docente, claro. Eso también tiene, claro, Y bueno, incidencia. Y Storni era una militante feminista y anarquista, ¿no? Sí, Eso sí. es claro. Es más, cuando ella va por primera vez, Storni, yo lo digo en el libro, a Uruguay, va convocada por el diario La Idea, que era un diario anarquista, Sí. en el que Juana Ibarburu era la que curaba la sección literaria, y la invita a Storni a hablar de Delmira Agustini, ¿no? Una otra poeta uruguaya que es como la antecesora de ellas La tres. maldita también. La maldita claro. también. Uh-huh. Sí, la maldita y la que murió de un femicidio. Sí, claro, asesinada. Y es también otra que exploró el deseo sexual femenino. Pero bueno, Storni es una feminista declarada, ¿no? Bueno, tuvo un hijo sola, ¿no? Era... Sí, pero además ese hijo sola, siempre la historia la deja como esa cuestión de víctima, ¿no? De la abandonada. De la abandonada. Y no, realmente una leyendo encuentra que Storni sabía perfectamente que estaba en una relación con un hombre casado. Ella creía como anarquista en el amor libre. Estaba atravesada por esas ideas. Ella sabía que estaba con un hombre casado. Decidió tener el hijo. No quiso ninguna ayuda del tipo. No quiso ni que tuviera su nombre, hablando de apellidos. Sí, claro. No es que el tipo la rechazó, no es el caso de Eva Perón, ¿no? De la madre de Eva Perón. No, es el caso de una mujer al estilo también de Salvadora Medina Onrubia, claro. Amiga de ella, mujer de Botana, pero también de la misma generación, y de Rosario, las dos, y feministas las dos, que ellas decidían tener un hijo porque pensaban que era parte de esa militancia feminista, ¿no? Criar un hijo solas. Bueno, y además, como dice María Moreno, nadie más queer que Alfonsina, ¿no? Decía, nadie más queer que Alfonsina en el sentido, no quería que llamaba a su hijo hermano. Pero lo llamaba hermano al hijo por una cuestión política también, ¿no? Alfonsina era increíble en ese sentido y estaba muy decidida a que su poesía funcionara para los dos lugares, ¿no? Funcionara como un poco de novela romántica, lo que pedía la época, pero por otra parte, ¿no? Una inversión en los géneros, ¿no? Esta mujer deseante que aparece en Alfonsina. Te quería preguntar, sí. Ya que estamos hablando Sí. de las tres, tengo Sí. claro que con Juana Ibarburu el tema de la poesía nunca sería tu favorita, pero digo, entre Gabriela Mistral, que sabemos además lo que es para Chile, no solo por el Nobel que trajo unos años después, sino, bueno, es como la maestra, la poeta, ¿no? El tótem, la gurú. Pero para vos, como poeta, ¿la poesía de Alfonsina es la que más te interesa de todas estas poesías? Y es la que más me sigue resultando reveladora.
El domingo volví a un poema de ella que lo había leído pero no le había prestado atención, que se llama Inútil, ¿no? Y entonces ella dice, soy una inútil, soy torpe, pesada, odio el invierno. Podría ser un poema de Giaganti. En otra forma podría ser un poema de Giaganti. Entonces, y después tiene toda la primera parte que es muy, muy Rubén Darío, ¿no? Muy formal, pero después los últimos poemas de Alfonsina, del Mundo de Siete Pozos, me siguen pareciendo aún reveladores. Y Maistral la encuentro en algunos lugares como de una ternura. A mí el poema de Mistral que más me gusta es Todas íbamos a ser reinas, que es un poema hermoso donde ella vuelve a su pueblo y piensa en las compañeritas, sus amigas del pueblo, las vecinitas, ¿no? Ifigenia. Entonces dice, todas íbamos a ser reinas e íbamos a llegar al mar, ¿no? Desde ese pueblito hermoso, en la cordillera al mar. Y me parece que es muy tierna en algunos puntos Mistral, pero sin lugar a dudas la poesía que a mí más me conmueve, la que leo y digo, wow, este poema, y me lo vas y no para, es Storni, ¿no? Ahora, otra cosa que aparece también en tu libro y que tiene, no sé, que tiene que ver, me imagino, también con tus ideas, es esto de pensar en el presente, pero pensar en el futuro, pensar en las mujeres del futuro. Acá estamos hablando de un poema de Gabriela Mistral en donde habla de sus compañeras, sus mujeres, su pasado, pero ellas hacían cosas pensando en las mujeres que iban a venir. Total. Eso es muy alucinante. A mí eso me emociona, por eso me gusta que las poetas jóvenes, que también me interesan muchísimo, sepan que estaban pensando en ellas. Claro. A veces lanzarse a una escritura o a escribir es un momento de soledad donde alguien te tiene que decir, che, vos podés hacer esto, vos podés hacer esto, vos podés escribir un poema, vos podés escribir una canción, y a veces encontrarlo escrito tiene otro valor, ¿no? Entonces, en esta conferencia de 1938, Storni dice algo emocionante. Dice, le quiero dedicar estas conferencias a nuestras muertas, a las que ya no están y a las que vendrán, ¿no? Es muy hermoso eso que hace Alfonsina como una militante política, ¿no? Y feminista también, decir, bueno, se lo quiero dedicar a las que ya no están, pero también a las que vienen, como diciendo, nosotras escribimos también para que otras sigan escribiendo, y ese acto me parece muy humano. Ahora, eso estamos hablando de literatura, pero también estamos hablando de lo que tiene que ver con los derechos. Sí. Porque yo pensaba, ¿no?, en algo más cercano para nosotras que tiene que ver con el Ni Una Menos o con la pelea por el aborto. Todo el tiempo aparecía ese para las que van a venir. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, y sí, una denuncia, digo, en el amplio abanico de lo que es el feminismo con estos desacuerdos, sí. ¿O no? Una está pensando en que las pibas no sufran lo que una sufrió. Exacto. Sí. Es decir, bueno, a mí en la calle me decían de todo y me sentía mal. Bueno, yo no quiero que las pibas vivan lo mismo. Yo quiero que vivan mejor. Yo no quiero que de mayor que no maten, que no las maten, que no las violen, que no abusen de ellas. Y después que tengan una vida más plena, ¿no? Me parece que la militancia siempre es ese acto humano, no individual, no para una, sino para otra. Y mismo si se está pensando en una Argentina, siempre esa imagen de para mis hijos o para mis nietos, siempre se está pensando que es para los otros. Y no solamente cómo vive una ya vivió y lo superó, no lo superó, o lidia con eso como es la vida. La vida es lidiar con eso, pero siempre es para las otras. Y ellas lo tenían las tres, ¿no? Las tres tenían esa conciencia de que la más radical era Storni. Mistral tenía por ahí otra idea. Mistral estaba muy obsesionada, creo yo, con sentar un precedente a dónde podía llegar, ¿no? Una mujer Nobel, una mujer diplomática, una mujer que hablara de política y de humanismo también, ¿no? Acaban de salir unas conferencias de ella sobre el humanismo. Claro, eran tres atrevidas, cada una con sus limitaciones, pero fueron tres atrevidas, ¿no? Absolutamente, ¿no? Storni y Mistral sin marido tenían más espacio. Sí. Ahora, a Juana de Barburú la tuvimos en la escuela todos, con generaciones y generaciones con la mancha de humedad en Chico Carlos. Es espectacular. Ahora, ¿no? la mancha de humedad, al mismo tiempo,
Qué metáfora increíble para la literatura que creó esa mujer, ¿no es cierto? Increíble. Todo lo que uno puede ver ahí. Y además, dejar esa imagen en generaciones y generaciones. Sí. Que no, eso es lograr algo. No, Juana Ibarburu era un cerebro increíble. No, es la poeta con la que estoy menos relacionada. Sí. Pero mi mamá siempre me hablaba de Chico Carlo. Mirá, volviendo a mi mamá. Claro. Mi mamá siempre me hablaba de Chico Carlo y era muy fanática de Chico Carlo, y me acuerdo de ver el librito de Chico Carlo. Capeluz. El de Capeluz. Lo tuvimos todos. Mi generación y para atrás, todas tuvimos ese librito. Me parece que ese librito era muy importante. Juana tuvo una vida después, ese año, en el 38 murió... Storni, se suicidó Storni, ella, la conferencia la da en enero y ella se suicida en octubre. Ese año, Mistral saca Tala, que es un libro que es la base mundialmente famosa, pero Juana Ibarburu vive hasta los 70 años y tiene como que se va apagando su figura. Con el hijo, después que muere el marido, ella habla pestes del marido a Mistral, ¿no? Juana Ibarburu la tiene a Mistral como confesora y le habla pestes del marido, que estaba enferma, que el marido no la quería, que le decía puta porque era poeta. Está todo en la correspondencia eso. Fue la que más vivió Ibarburu, pero la que más se fue apagando. Y Mistral no se olvidó nunca de Storni. Mistral muere en el 54 y en el 52 en Roma da una conferencia sobre está en tu Storni. libro donde dice cosas... Y pasaron muchos años. Había pasado muchos años del 38. Habla del suicidio, porque también habla de su hijo, ¿no? Del suicidio del hijo de ella. Así que me parece que la relación entre ellas fue intensa y eso también me emociona. Gaby, te quería preguntar Sí. por algo que tiene que ver por el modo en que elegiste para escribir este ensayo. Porque no lo pensé antes, recién mientras te escuchaba pensaba que tiene mucho de la mujer de radio que sos, porque le hablas al lector como uno le hablaría al oyente. Sí. ¿Lo pensaste Sí, eso lo pensé. Mira, yo vengo escribiendo varios ensayos. Escribí Cartas a jóvenes poetas y Aquí Argentina. Y en los tres intento probar una forma del ensayo, ¿no? Sí. En cartas, son cartas que le escribí a mis alumnas de taller. En Aquí Argentina es la traspolación, un ejercicio que no sé cuán bien salió, pero eran los programas de radio, Sí. los programas de stream que hacíamos con Pedro en Gelatina, que se llamaba, Aquí Argentina, hacer esos programas, traducirlos a un libro. Sí. Entonces está la traducción del libro. Y en este quise trasladar como si yo lo estuviera contando en la radio, ¿no? Como decir, ahora ustedes van a descubrir por qué... Es que lo decís, porque no es solo querido lector, No. le vas anunciando cosas. Voy vendiendo. Vas vendiendo, sí, exacto, hacer las ventas. Hago la venta, les digo, ustedes van a descubrir hoy por qué, después, también digo, después van a entender por qué. Es que yo creo que me da la sensación de que es esa elección, más el tema, por supuesto, pero lo que hace el combo de que un libro tan pequeño en un punto sea tan enorme en otro. Me encanta que te hayas dado cuenta, porque es un programita de radio, ¿no? Sería como un especial en Montevideo 1938. Sí, totalmente. Sería como un especial. Ahora estoy pensando en hacer, yo también, en una suerte de exploración que hago, de exploración de estéticas, de probar siempre de la radio, hacía Aquí Argentina Cabaret. Aquí Argentina fue un programa en stream, fue un libro y fue también un cabaret en vivo, ¿no? Y ahora Montevideo quiero hacer, no sé si espectáculo, pero algo presencial, ¿no? Es como yo contando esto, leyendo. Es que es muy para contar, porque además, por si fuera poco, cuando arranca, se dice que estuvo Berta Singerman, ¿no? Sí. Ya te veo recitando. Vuelve el recitado con Gabriela Borrelli. Sí. De Berta a Gabriela. Berta era muy amiga de Mistral y de Storni y en el 52 viaja a Roma específicamente para recitar los poemas de Storni, así que quiero hacer algo presencial recitando los poemas de las tres. Y sí, hay algo de eso. Además, Storni era una gran recitadora.
Storni le encantaba, ¿no? ¿Te emocionaste cuando finalmente la escuchaste? Sí, cuando yo encontré la voz de Storni, no me imaginaba que ella hablaba así. Ah, ¿no? No, como siempre... Mistral, que se la imaginaba más fea también. Yo pensé que me habían dicho que Alfonsina era fea, ¿no? Son muy divertidas las tres también, ¿no? Sí. Las tres son muy... Humor, claro. Tienen mucho humor, que creo que es parte del genio que tenían, ¿no? Las tres tenían mucho humor, porque la verdad que Mistral hace una crónica cuando la conoce Alfonsina y titula "Me habían dicho que Alfonsina era fea". Claro. Es un chiste, en realidad, ¿no? Claro. Es como un chiste. Y Storni también se reía, tenía mucho humor. Muchos de los poemas de Storni yo creo que son grandes chistes, ¿no? David, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. A mí me encanta este libro, por supuesto, y lo vengo recomendando desde que lo leí, lo recomiendo muchísimo porque tiene historia, porque tiene además una voz muy potente que es la tuya, el modo en que estás contando. ¿Qué es lo más importante que te dio Montevideo 1938? Bueno, encontrar... Como decías al principio, ¿no? Al principio de esta charla, encontrar un lugar donde se reúnen las cosas que me interesan. Y entonces encontrar ese lugar es siempre agradable, porque es una manera de conocerse. Y de llegar a casa. Y de llegar a casa, totalmente. De encontrarte y decir, bueno, en esto estoy cómoda, en esto me gusta, podría repetirlo o no, o abandonarlo, no importa lo que se hace después. Lo importante es llegar a ese lugar y disfrutar ese momento. Yo lo estoy disfrutando mucho, especialmente, te tengo que confesar, lo disfruto con vos que conociste a Elsa Taberny. Bueno, insisto, que para mí era Elsa T. de Pucciarelli en la facultad. O sea, el Taberny que en ese momento no era tan lo más conocido. Sí, lo más importante para mí es eso, encontrarme con mis obsesiones jocosamente, ¿no? Felizmente. A veces las obsesiones se vuelven enemigas y en ocasiones se vuelven amigas las obsesiones. Con el eureka de los descubrimientos. Gracias, Gaby, por venir a Vidas Prestadas. Gracias. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Hola, soy Laura Kuckerman, autora de La Forma del Derrumbe, y hoy quiero recomendarles un libro muy especial, editado por Chai en 2025, que se llama En la naturaleza las cosas crecen, y fue escrito por Jin-Jun Lee, una autora de origen chino que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos. Digo que es un libro muy especial porque también es un libro difícil de contar, de explicar, porque habla de uno de los temas que más incomodidad generan, que más incomodidad nos produce al leer, al escribir, al hablar. Habla de la muerte. Y específicamente de la muerte de los hijos. Y en este caso, de dos hijos que decidieron ponerle fin a su propia vida, del suicidio. En la naturaleza las cosas crecen. Jin-Jun Lee aborda el suicidio de su segundo hijo. Y lo hace de una manera muy particular. De alguna forma despliega el mismo procedimiento que hace Joan Didion en El año del pensamiento mágico y en Noches azules. Se mete de lleno en la experiencia del suicidio, de la muerte, del dolor, pero lo hace sin caer en lugares comunes, ni en frases hechas, ni en sentimentalismo. No trata de encontrar una respuesta sanadora, satisfactoria, algo que permita ordenar el caos en el que se transforma la vida de una persona, de una familia, de una pareja cuando es atravesada por semejante dolor. Todo lo contrario. Jin-Jun Lee trae la idea de la aceptación radical, un concepto extraordinario para tratar de explicar su vida a partir del suicidio de sus hijos. Porque es un libro que no habla solo de la muerte, también habla de la vida, y habla de los libros, y habla del lenguaje, y que no te suelta, al lector no lo suelta en ningún momento. Uno quiere llegar al final, aún sabiendo que no va a haber final feliz, que no va a haber una explicación que nos tranquilice, pero Jin-Jun Lee lleva el libro de tal manera que uno quiere saber qué pasa. ¿Qué pasa en la vida de una persona cuando es atravesada por algo que la transforma para siempre? Y también está la mirada de los otros, esa mirada incómoda, esa necesidad de intervenir, de decir algo, de buscar una explicación,
de convertirnos en protagonistas del dolor ajeno. Quizás por ese miedo a atravesar lo mismo que el otro está pasando. Por eso me parece que en la naturaleza las cosas crecen es un libro extraordinario, porque habla de la muerte, pero también habla de lo que hacemos con la vida cuando sabemos que algunas preguntas van a quedar para siempre sin respuesta. Es más bien un libro que habla sobre habitar el abismo y pararse en él con dignidad y valentía, las mismas que tienen las cosas que crecen cada día en la naturaleza. Yo no me perdería este libro. Y la escuchábamos a Laura Kuckerman recomendándonos el libro durísimo y bellísimo En la naturaleza las cosas crecen de Ji-Yun Lee, editado por Chai, con traducción de Virginia Higa. Laura es escritora, periodista y productora de radio y televisión. Estudió Ciencia de la Comunicación en la UBA, publicó Las chicas malas no transpiran y algunos de sus relatos aparecieron en distintas revistas literarias y antologías. El Fondo de Cultura Económica publicó recientemente su novela La forma del derrumbe, donde cuenta en primera persona la historia de una madre que un día se da de narices con una verdad inesperada, incómoda y violenta. Su hijo de 17 años es un delincuente. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y vamos con los libros que sí de este episodio. Mariana Eva Pérez, conocida como la Princesa Montonera. Seguramente si estás en redes sabes de quién te estoy hablando. Seguramente si leíste el diario de una princesa montonera también sabes de quién estoy hablando. Mariana escribió su primera novela, Constanza y Matute hacen la porquería. Ese hacen la porquería ya de algún modo marca lo que es cierta impronta del libro y tiene que ver con que Constanza y Matute, que son los protagonistas de este romance que se encuentra en esta novela, fueron criados por sus abuelos, porque son ambos hijos de desaparecidos. Constanza es una antropóloga forense, está muy vinculada a todo lo que tiene que ver los organismos. Matute, en cambio, vive encerrado en su PH de Villa del Parque, hace cosas con la computadora y no quiere saber absolutamente de nada con todo lo que tiene que ver con ese pasado que comparte con Constanza, pero con el que efectivamente no quiere tener nada que ver. Constanza y Matute es una novela que habla de la política de derechos humanos en la Argentina, pero sobre todo habla del vínculo de estos dos seres que no conocieron a sus padres, que vivieron con sus abuelos, que saben que tienen un pasado que todavía tiene muchos puntos oscuros que no se terminan de revelar. En algunos casos, en muchos casos, incluso nunca encontraron los restos de sus padres. Pero también es una novela erótica, profundamente erótica, con escenas sexuales como en general la literatura argentina no muestra, son muy pocas. Yo pensaba, por ejemplo, en algunas novelas de Selva Almada, que hay bastante de esto, de lo que tiene que ver con las escenas de sexo, pero Constanza y Matute se anima a eso, o Mariana Eva Pérez se anima mucho a eso y vale la pena. La novela fue publicada por MC, tiene muy buenos diálogos, porque Mariana es dramaturga, y la verdad la recomiendo porque es una novela diferente por muchas de estas cosas que te mencionaba recién. Luis Chitarroni fue alguien muy importante para la literatura argentina y fue alguien muy importante para sus amigos. Es alguien que naturalmente todavía de quien cuesta mucho hablar todavía en pasado, pero ya pasaron varios años de su muerte y la Bestia Equilátera, la editorial en la que él estaba como director editorial en los últimos años de su vida, decidió hacer un libro que fuera justamente un homenaje de sus amigos a Luis Chitarroni. El libro fue coordinado, compilado, prologado por Claudia Melnik, también amiga de Luis. Son muchos los textos que hay acá. Tuve el honor de escribir uno de ellos, pero hay algunos artículos, porque son también como artículos que uno puede. De hecho, algunos salieron en el momento de la muerte de Luis, que son realmente maravillosos. El de Dani Gebel, por ejemplo, gran amigo, íntimo amigo de Luis, con quien además enseñaban literatura juntos durante muchísimo tiempo, además de enseñarse entre ellos, supongo yo. Ese texto fue el que salió a la muerte de Luis, pero después hay uno maravilloso de Alan Pauls, extraordinario de Alan Pauls. Hay un texto de Becerra, hay un poema de Edgardo Kosarinsky que lo acercó o lo hizo llegar a la coordinadora pocos días antes de su propia muerte. Hay textos de Gustavo Ferreira, de María Sonia Christoph, hay uno de Laura Ramos que es precioso también. La verdad que es un libro que recomiendo para quien sabe quién fue Luis y para quien no sabe quién fue Luis. Gran editor, heredero de la silla de Enrique Pesonia en Sudamericana y luego, como te decía, en La Bestia Equilátera, uno de los más grandes eruditos
que conocimos, pero al mismo tiempo una persona que era capaz de ponerse a hablar con voz de Tinelli, de fútbol, de lo que fuera. Conocía como todos los códigos del lenguaje argentino. Maravilloso Luis, una gran persona. Luis Chitarroni por sus amigos, La Bestia Equilátera. El arte del detalle, conversaciones con Eve Ward, compilación de Osvaldo Aguirre. Este libro también es una compilación de entrevistas que se hicieron entre 1987 y 2018, la fecha de la muerte de Eve, compiladas, como te decía, por Osvaldo Aguirre, en donde lo que hay son entrevistas que tienen que ver con la vida y con la obra de Eve. Muy delicadas y con nombres también muy importantes del periodismo cultural, desde María Esther Gilio, Ángel Berlanga, Graciela Esperanza, Mauro Libertela, Vale Tentoni, montones de nombres, ellos entre ellos, ¿no? Realmente las entrevistas están muy buenas. A mí particularmente la compilación de entrevistas me habla mucho de un autor, fue publicado por Mansalva, y es interesante porque entre las cosas que Eve decía, hay una frase que repetimos mucho todos, que tiene que ver con eso de no se nace escritor, se nace bebé. Y ella también solía decir que escribía como hablaba, de modo que, por esto dice Osvaldo Aguirre, que estas conversaciones son otras formas de su escritura. También recomiendo Conversaciones con Eve Ward. Se llama El arte del detalle, el libro, y tiene que ver justamente con la literatura de Eve, con esta cosa de que para muchos podría ser catalogada de literatura menor. Y sin embargo es gigante. Después tengo conmigo, a veces hago estas cosas, un libro que no terminé todavía, que es más, que recién comencé, pero que es el libro al que me voy a dedicar los próximos días, sin duda, que se llama Física de la Tristeza, de Giorgi Gospodino, una traducción revisada de María Bútova, publicada por Impedimenta, una editorial fabulosa española, y que lo que tiene la física, Física de la Tristeza, es este autor, que es un descubrimiento reciente, por lo menos para mí. No leo literatura búlgara habitualmente, me interesa todo lo que tiene que ver con esa región del mundo, pero en este caso me interesa mucho esta literatura. Hablamos acá del Jardinero y la muerte, un libro de duelo en donde Gospodino justamente recupera la vida y la muerte de su padre. Y en este caso, Física de la Tristeza tiene de alguna manera como origen que en algún momento, por el año 2010, The Economist había dicho que la búlgara era como la sociedad más triste que se conocía o algo por el estilo. Y a partir de ahí empezó como una especie de análisis de esa tristeza o de esa melancolía que él llamaba melancolía de segundo orden, porque es la tristeza por la pérdida de algo que en realidad nunca se tuvo, decía. La añoranza de mi madre por París que nunca vio ni verá. La tristeza de mi padre por la primavera de 1968 que nunca llegó a Bulgaria, por ejemplo. Este libro no es un libro de trama, por lo que estoy viendo, Física de la Tristeza. Sobre este libro escribió en alguna contratapa Juan Forn y lo que hace, arranca con una historia del Minotauro, porque lo que hace es confunde los narradores. En un momento aparece el propio Gospodino, pero él tenía el mismo nombre de su abuelo. Entonces, en un momento, como este narrador sufre o no sufre, tiene algo muy bueno, que es como una obsesión por la empatía por el otro, logra entrar en la cabeza del otro, logra sentir lo que sentía el otro. Y entonces el mismo narrador habla desde la cabeza de su abuelo. Física de la Tristeza, como te decía, no vayas a buscar una historia con una trama tradicional, es otra cosa. Es esta especie de radiografía de la tristeza de su comunidad, de Bulgaria, a partir de historias diferentes, en donde sume la propia historia de su familia y de su linaje con la historia colectiva. Quería agradecerles a algunas editoriales que me hicieron llegar algunos libros. En este caso, Tenemos las máquinas, me mandó los poemas de Silvina Giaganti, que me gustan mucho, siempre, en general, me gusta lo que hace Silvina, y este libro acaba de salir, así que estoy muy contenta porque ya lo tengo. Quería también agradecerle a Manos de Pan, que me hizo llegar después Partir, de Viviana Ricciardi, que narra su proceso de migración, que es también a su manera una suerte de emancipación, yéndose de la Argentina ya con los hijos adultos y todo lo que eso supone también en términos de culpa y de responsabilidad. Y después, por supuesto, a Viviana García Rivas, que me mandó Barrer de Noche, su libro publicado por Enero Editorial, en donde muchos años después,
poco más de 30 años después, recupera lo que fue la historia de la muerte de su hija en un accidente en el que estaba toda la familia, en donde ella, para contar esa muerte y ese duelo, también va mucho más atrás a su propio linaje de mujeres en la familia y también la historia de los hombres de la familia y lo que significa este duelo, ya no en carne viva, pero sigue siendo ese rayo que no cesa, ¿no? Para citar a Miguel Hernández, un rayo que viaja a través del tiempo y que esa distancia hace que su lenguaje tenga otra cosa, que su lenguaje sea muchísimo más literario, diría yo. Así que también recomendamos esto. Vidas prestadas. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la realización estuvo Facundo Font. En la producción de Vidas Prestadas, consiguiendo todo como siempre y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. Chao.